Vamos a ver en esta ocasión la constelación de Cefeo. La constelación de Cefeo está muy relacionada con la constelación de Casiopea mitológicamente y también en la proximidad de esta otra constelación. Además es una constelación circumpolar, es una constelación que está muy cerca del polo norte celeste, de hecho es contigua. Esta constelación no tiene estrellas especialmente potentes, de hecho si no tenemos unos cielos suficientemente oscuros, su asterismo principal, con una forma muy característica, no va a ser visible totalmente. La constelación de Cefeo es de esta forma. En general se suele comparar esta forma o esta configuración de estrellas con una casa o una casita muy rudimentaria, tejado y base o pisos de la casa. La constelación de Casiopea quedaría en esta zona y justo encima tendríamos, casi apuntando con la casa, estaría en esta dirección, la constelación de la Osa Menor, por tanto el polo norte celeste. Como hemos visto en otras ocasiones, el polo norte celeste no coincide exactamente con la estrella polar, sino que está desplazado en torno a medio grado. ¿Cómo serían los límites de la constelación de Cefeo? Son algo peculiares, vamos a verlos. Como vemos, los límites de la constelación nos informan de que estamos casi en uno de los polos del globo celeste, muy cerca del polo norte celeste, en este punto. De hecho, la constelación de Cefeo parece como si se enganchara a ese punto que sería el límite con la constelación contigua, que es la Osa Menor. Vamos a ver cómo está la Osa Menor. Esta sería la posición de la Osa Menor relativamente a la constelación de Cefeo. La mitología de la constelación de Cefeo, como decíamos, está muy relacionada con la constelación de Casiopea, de Perseo, de Andrómeda. Cefeo, si Casiopea era la reina, Cefeo es el rey. Y su forma, aunque la asociamos normalmente ese asterismo con una casita, representaría la forma del rey. De una forma más abstracta, igual que asociamos la constelación de Casiopea con las puntas de una corona o sus pechos, en este caso tiene un símbolo un poco más masculino o fálico, si se quiere, y por supuesto también como de una parte de la corona, puesto que este sería uno de los picos de una sucesión de una corona. Aquí es interesante recordar de dónde viene la forma tradicional de las coronas, como una diadema con pinchos o con púas que se elevan hacia el cielo. Tiene que ver con una fruta que es la granada y la coronación de esta fruta, donde aparece un cilindro cortado, truncado, con una serie de púas o de picos que representarían las coronas. La granada, curiosamente, también es la fruta del infierno, puesto que en mitología fue la fruta que mordió, que probó Perséfone en el infierno mientras estuvo secuestrada por Hades. De manera que, habiendo probado la fruta del infierno, no podía volver todo el año a la tierra, puesto que había comido de los frutos del infierno. Y por tanto tiene que pasar casi todo el año en el infierno y solo vuelve para primavera. Perséfone, de hecho, es la diosa de la primavera. En este caso, la mitología queda un poco lejos de Perséfone. Estamos hablando del rey de Cefeo, del rey de Etiopía, Jopa, la localización que sea enlazada con la mitología de Perseo, que ya veremos más ampliamente. Cefeo era el rey que veía abatidas sus costas por un monstruo marino, el Kraken o el Cetus, un monstruo cetónico, un monstruo de la tierra al fin y al cabo, que había mandado Poseidón por vanagloriarse su mujer, Casiopea, de la belleza de la propia reina, de ella misma o de su hija. Cefeo, para librarse de aquella maldición, consultó al oráculo y le dijo que tenía que ofrecer un sacrificio, en este caso el de su hija, Andrómeda. Cefeo accedió, aunque después llegó Perseo para salvar la situación. Cefeo posee estrellas que están relacionadas con ese arco que hemos hablado en otras ocasiones, por donde pasa el polo norte celeste en su movimiento de precesión de los equinoccios, que dura varios miles de años. Las estrellas Errai o Alderamin van a ser candidatas a ser polo norte celeste, o el polo norte celeste pasará cerca de ellas en algún momento en ese movimiento de precesión.
La estrella principal de Cefeo sería Alfa Cephei, que sería esta. Alderamin, que significa el brazo derecho. Aldira al-Yaman sería la traducción directa o el nombre completo desde el árabe. Nos indica una vez más pues, una posible relación con la anatomía del rey. En este caso tendría que estar situado el rey en otra posición para que fuera el brazo derecho, es decir, tendría que estar girada la figura. Y normalmente representan al rey en su trono, por lo que de alguna forma ese cuadrado representaría las espaldas del trono. Otra estrella sería Beta Cephei, Alfirc. Beta Cephei se llama Alfirc y significa el rebaño. Y tiene que ver con la tercera estrella más potente, Gamma Cephei, que es Errai. Errai significa el pastor. Estas estrellas hacen referencia a un pastor y su rebaño, del mismo modo que muchas estrellas o grupos de estrellas menores hacen referencia a animales, sobre todo en la tradición arábiga, en la que se representan avestruces, gallinas, camellos en una caravana en el cielo, sin estar relacionado directamente con la herencia clásica de Grecia y Roma, a través de Alejandría, de los nombres de las estrellas. Tienen su propia mitología no conectada con la mitología clásica. Como decíamos, Errai y Alderamin son estrellas candidatas a ser estrella polar. El círculo de precesiones pasaría por estas estrellas y después derivaría a esta zona, que sería donde está el dragón, que ya vimos que también tiene estrellas candidatas a ser polo norte celeste dentro de miles de años, o lo fueron hace miles de años. ¿Cómo localizamos Cefeo en el cielo? Siendo una constelación circumpolar, simplemente tendríamos que dirigirnos al norte y saber en qué punto respecto a la estrella polar tendríamos que buscar según la época del año en la que nos encontráramos. Vamos a verlo. Si nos dirigimos al norte y localizamos el polo norte celeste, la estrella polar, podemos encontrar Cefeo en esta posición en verano. ¿Cómo estaría la estrella? ¿Cómo estaría la Osa Menor? Como hemos visto, estaría en esta posición. Sin embargo, es más fácil localizar Cefeo gracias a Casiopea, que también nos sirve para localizar el polo norte celeste. En este caso, si Casiopea forma una W, estaríamos en el mes de verano. Y Cefeo estaría en esta posición. Habría un truco que sería las dos últimas estrellas de Casiopea nos dirigirían a la estrella Alderamin, Alfa Cephei, y desde ahí podríamos localizar el resto del asterismo. Este conjunto giraría en el sentido contrario a las agujas del reloj a lo largo del año. Por ejemplo, si Casiopea forma una B somera, estaríamos en la estación de otoño y una vez más podríamos con las dos últimas estrellas encontrar Cefeo, localizando Alderamin gracias a Casiopea. Si Casiopea forma una M, estamos en la estación de invierno y Cefeo tendrá más o menos esta posición. De nuevo, las dos últimas estrellas nos indicarían la posición de Alderamin. Por último, si Casiopea forma una E o una Epsilon, Cefeo estaría en la posición que más o menos hemos visto en nuestra configuración inicial. Estaríamos en primavera y localizaríamos de nuevo la estrella Alderamin para ver toda la constelación de Cefeo. Todas estas indicaciones son siempre a la puesta de sol en el oeste de cómo podemos encontrar la constelación de Cefeo. Y a lo largo de la noche, al igual que a lo largo del año, avanzarán siempre de oeste a este en la zona inferior y de este a oeste en la zona por encima del polo norte celeste. En torno a Cefeo hay constelaciones muy tenues, más tenues todavía que Cefeo, como por ejemplo son Camelopardalis o Lacerta. Camelopardalis es la jirafa y Lacerta es el lagarto, que no son muy distinguibles y no tienen estrellas especialmente brillantes, tal vez en cielos muy oscuros, cielos de la antigüedad seguramente, y podemos localizar estas constelaciones secundarias o por lo menos muy oscuras a través de la constelación de Cefeo o la constelación de Casiopea. Recordemos que una constelación no es más que una figuración humana de una figura que no existe, que nos ayuda a figurarnos cómo es el cielo.